Buen día, mi nombre es Lizeth Cárdenas, soy estudiante de la Universidad UNAD del programa de especialización en seguridad de la información. El día de hoy voy a realizar una presentación para la última fase del curso de ciberseguridad IOT, la fase 5, socialización de la solución IOT y sus componentes. En esta presentación vamos a estar con Sebastián Bravo Barrera, Joniero Villado Ramírez y quien les habla Lizeth Cárdenas Salazar. El contenido que vamos a ver para esta presentación es el paso 1 de arquitectura de la solución, descripción de los componentes, paso 3 protocolo de comunicación LAN y WAN, protocolo MQTT y el paso 5 el mecanismo de protección. Como introducción para esta presentación, lo vamos a hacer con el caso estudio que fue de la empresa Sion, donde se propone una solución basada en Internet de las Cosas IoT, orientada a servicios de ambiente asistido living, que es el AAL, con el objetivo de monitorear de manera inteligente y segura el estado de salud de los pacientes del hogar. La propuesta utiliza una arquitectura de 4 capas de seguridad integrada, incorporando sensores inteligentes, protocolos de comunicación eficiente y visualización en tiempo real de la mejor atención médica y respuesta ante las emergencias. Esta solución integra tecnologías como SIDB, MQTT, VPN con TLS 1.3, blockchain con criptografía de clave pública, permitiendo garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos médicos. Además, se usan gemelos digitales, contratos inteligentes, sistema de proxy Kangaroo, fortalece gestión de dispositivos y la protección de la información, ofreciendo una infraestructura segura de IoT, escalable y alineada con los desafíos actuales de ciberseguridad en el sector de la salud. En el paso 1 de la arquitectura de la solución, vemos una contextualización técnica de Sion ideal, definición asistida por el entorno AL mediante IoT, donde Sion gestiona el ecosistema de monitoreo crítico, donde la integridad de los datos biométricos es vital para los pacientes. La solución converge en dispositivos médicos y redes de baja potencia, protegiendo información sensible frente a ciberamenazas. En la justificación de la arquitectura de 4 capas de percepción, de red, de middleware y de aplicación, la arquitectura de 4 capas está basada en el principio de separación de responsabilidades, un compromiso en la que cada capa de percepción no escala la base de datos, no se escala la base de datos central y facilita los controles específicos por cada nivel. Las capas de aplicación, donde se ve la interfaz del usuario, la capa de middleware, donde se gestionan los datos distribuidos, y también está la seguridad por medio del blockchain, la capa de red de transmisión segura de datos y la capa de percepción, que es ya la que se comunica hacia la base de datos, recolecta la información y la transmite. La mitigación crítica de amenazas en AL, uso del Stride para analizar amenazas de Spotfind y de Tappering. Con el modelo de Stride, que es un modelo creado por Microsoft, identificamos que el Spotfind, que es la suplantación de identidad, es el mayor riesgo en el AAL. Se mitiga con el PKI y certificados de X509, garantizando que solo dispositivos autorizados inyecten datos de emergencia. A continuación vemos una gráfica de descripción del modelo Stride, donde tiene 6 categorías de revisión, que es la suplantación, la de alteración, la de repudio, la de divulgación de información, denegación de servicio y elevación de privilegios, para mantener todo esto con la mayor privacidad e integridad de la información. Análisis de defensa en profundidad y Zero Trust, concepto de nunca confiar y siempre verificar, aplicación. La implementación de defensa en profundidad, capas de superpuesta de cifrado en sensor, VPN en red, validación de blockchain, en middleware, Microsoft Azure con Zero Trust. Cada dispositivo se trata como no confiable para verificar su firma criptográfica. En la imagen podemos ver un diagrama de seguridad por capas, donde en la parte de Zero Trust, que es nunca confiar, siempre verificar, vemos 3 capas, la de VPN, la de cifrado dispositivo y la de validación de blockchain en el núcleo. En el paso 2, que es la descripción de los componentes, podemos ver dispositivos de percepción impacto clínico, que es el análisis de 5 sensores que vamos a tener en casa, que son el wearable, el peer, cámara, puertas, termostato. Los sensores CMOS y biométricos son la fuente de verdad en la capa de percepción. El sensor de peer permite el análisis de patrones de inactividad, generando alertas tempranas de caídas sin comprometer la privacidad visual. En este caso, pues, para el monitoreo del adulto mayor, podemos tener en el hogar inteligente, la manilla puesta en el paciente, el wearable, el PIR que es un sensor en el techo, que es el control ambiental, la cámara en la estación común de seguridad, una cámara que podemos tener, también un termostato en la pared de tipo Smart y un sensor magnético en la puerta. En estos dispositivos de percepción también podemos ver red de seguridad y VPN, cifrado en los dispositivos de wearable, nube de datos en salud con vistas geográficas del hogar completo de todo el apartamento, validación del blockchain del núcleo central de los datos de la información. Y pasamos a la parte de justificación técnica del SIGB en entornos clínicos. El SIGB y su topología en malla. Entonces se seleccionó el dispositivo del SIGB sobre el Wi-Fi convencional por 3 razones clínicas principales. Uno, su eficiencia energética. El wearable funciona meses sin recarga, asegurando monitoreo continuo. Topología en mesh. Si un nodo falla, la alerta se enruta en nodos alternativos hasta el gateway, eliminando puntos únicos de falla. Y es de baja latencia.
esencial para signos vitales en tiempo real. A continuación vemos una imagen del dispositivo del Zigbee que se colocaría en casa. Es el dispositivo blanco. De hecho, se pueden colocar varios dispositivos en todo el hogar y todos van conectados hacia una red de router. Aquí vemos un ejemplo de cómo estarían esos sensores conectados. Estos serían los diferentes sensores y podemos tenerlos todos conectados a los routers de la casa. Es un sistema que genera redundancia y es un enrutamiento alternativo. Tiene también unas capas técnicas, que es un protocolo de Red Mesh de Zigbee, un protocolo de transporte y un estándar físico del IE 802.15.4. El dispositivo es un controlador, un microcontrolador donde se conectan los diferentes dispositivos que tiene el paciente o que están distribuidos en el hogar. Y a comparación de las diferentes tipologías, si algún dispositivo de Sysbec se daña, no va a afectar toda la topología del hogar, sino esta topología se encarga de volver a restablecerse con los dispositivos que aún estén funcionando. Entonces no se cae toda la red. El Bluetooth o BLE y la telemetría médica es otro dispositivo que nos ayuda con el Zigbee. Entonces, la fortaleza del B para los wearables personales es por medio del Bluetooth. Entonces, este dispositivo se utiliza también en oxímetros. Su tasa es de 1 Mbps, superior a Zigbee, permite enviar formas de onda complejas y tiene enlaces codificados. Entonces, vemos que estas ventajas están es mucho más eficiente enérgicamente y también tiene un monitoreo continuo. Aquí, a continuación vemos una tabla de comparación dentro de estos diferentes dispositivos o protocolos de transmisión con el Bluetooth y con la parte del Zigbee y el Wi-Fi. Entonces el consumo en el Zigbee y en el Bluetooth es bajo, mientras que el del Wi-Fi es alto. El alcance va de 10 a 100 metros en el Zigbee, el del Bluetooth sí es de 50 metros y el Wi-Fi sí es algo muy amplio. La seguridad, el Zigbee tiene la E128, el Wi-Fi el WPA3 y el Bluetooth o el Blue tiene el AE128, también al igual que el Zigbee. El uso principal para el Zigbee es para sensores ambientales y de control. El Wi-Fi nos sirve más que todo para transmisión de streaming de videos o de datos muy grandes. Y el Bluetooth o el BLE, el wearables, o sea, en los relojes smart o dispositivos personales. El análisis crítico de esas vulnerabilidades nos ayuda para ataques de proximidad y cifrados de AS128, como lo vemos, el protocolo es un cifrado de seguridad para el Zigbee y el BLE. El Zigbee está susceptible a ataques de proximidad si las llaves de red no se gestionan correctamente, y esto se mitiga por medio del AE128, que es obligatorio, y también la inhabilitación de los puertos de depuración de esos sensores. Aquí vemos un ejemplo de cómo es el paso a paso de la trama de seguridad que tiene el flujo de seguridad, el flujo de cifrado y de seguridad de los dispositivos de Zigbee y BLE. Entonces, estos dispositivos en el paso 1 obtienen los datos, realizan el proceso de cifrado de seguridad que tendríamos con el AG128, que es una encriptación. Esta parte trama de información cifrada va a tener un encabezado, un control, un payload, y al final de la trama, esta salida va hacia el gateway que tengamos en la red de distribución del hogar, donde pues luego de ser procesada la información va pues a subir a la nube, al cloud. Bueno, muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Sebastián Camilo Bravo Barrera, ingeniero de sistemas y estudiante de segundo semestre de la especialización en seguridad informática. Para esta fase del curso de ciberseguridad IoT, vamos a trabajar sobre los protocolos y mensajería de los pasos 3 y 4, donde se va a hacer una consolidación pues, de estos componentes, ¿sí? Para esta fase pues vamos a hacer una contextualización de la solución implementada, donde lo que queremos es un monitoreo para los adultos mayores. Entonces la solución Sion integra sensores biométricos y la ubicación para garantizar la seguridad de los pacientes en su hogar y durante el traslado a hospitales. Esto fue el enfoque de la fase 4, como se puede pues, evidenciar acá. Acá tenemos esta fase. Y lo que queremos hacer es un monitoreo, ¿sí?, en casa con sensores, para poder de esta manera pues a tener como un apoyo a estas personas de mayor edad, ¿sí? Algo importante es tener en cuenta aquí esta fase, la fase 2, que es la selección de la técnica de los protocolos, y en la fase 4 es el blindaje mediante mecanismos de defensa operativa, ¿sí? Bueno, entonces en el paso 3, que es el protocolo LAN-ZigBee, ¿sí?, lo que hacemos es tener una red local entre el hogar o la ambulancia, que va a tener una sección IEEE de la 802.15.4 por el equilibrio entre el consumo y la cobertura. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un ámbito de conexión de sensores de baja tasa de datos, una topología en malla, mesh, para evitar puntos únicos de falla, ¿sí? Y con respecto a la energía, lo que vamos a hacer es optimizar los dispositivos de la batería a larga duración. Como podemos ver aquí en la imagen, vemos el monitoreo del adulto mayor, el enfoque de la fase 2, ¿sí?, que viene pues implementando el protocolo que se seleccionó, y el enfoque de la fase 3, que es el blindaje mediante firewalls y mediante cortafuegos, ¿sí?
Pasamos a la siguiente, donde esta nos indique que es las fortalezas del el ZigBee en Sion, el bajo consumo, la topología en malla y la seguridad AES. Lo primero es vital para el Whale Build, que deben operar por meses sin recarga, ¿sí? La topología aumenta el alcance y la robustez de la red en hogares grandes. Y la seguridad, pues es un cifrado nato de 128 bits para la protección local de los datos clínicos. Entonces, la capacidad autocoarición de la malla ZigBee asegura que la señal llegue al gateway incluso si no ha fallado, si uno no falla. Las debilidades y la mitigación. En las interfaces, en la interferencia entre el 2.4 Hz promedia los paquetes de Wi-Fi Bluetooth, teniendo un salto de frecuencia adaptable y de selección de canales. La baja tasa de transmisión limita a la telemetría simple, al diseño de playlists ligeros en formatos JSON. Y la vulnerabilidad en unión es un riesgo de nodos maliciosos y usa un cifrado digital de listas blancas por MAC, ¿sí? Entonces vemos aquí el protocolo WAN, ¿sí? Por medio de VPN Control TLS 1.3. Básicamente lo que es una conexión entre un gateway principal y la estación, como lo podemos ver aquí, un ámbito de conexión seguro entre el gateway principal y la estación. Vemos un túnel de encriptación, la seguridad, ¿sí? Y el por qué utilizar TLS 1.3, pues este está diseñado para eliminar cifrados obsoletos y eficiencia entre tiempos de negociación de la red, ¿sí? Podemos continuar a la seguridad de la capa WAN. Utiliza un cifrado E2E, que es un cifrado de extremo a extremo, autenticación mutua, solo por medio de gateways autorizados pueden conectarse a la centralización, y eficiencia del TLS 1.3 mejora el rendimiento entre las redes móviles 4.5, 4G y 5.5 y 5G, perdón, durante los traslados. Aquí vemos los roles de los protocolos. Dentro del Sion, MQTT actúa como un sistema nervioso central de mensajería, donde vemos que el gateway actúa como un publicador, un publisher. Luego pues pasa al broker MQTT, que es el que centraliza la información, y por último pues vamos a lo que es el monitoreo central de los suscriptores como tal, ¿sí? Entonces aquí ya va como centralizada toda la información en nube. Y tenemos una arquitectura de MQTT en Sion, que es el flujo de datos que se organiza por tópicos para una gestión granular. Entonces tenemos una alta prioridad, prioridad media y una prioridad baja. Entonces según sea el caso, entonces se pueden ir identificando, ¿sí? Las fortalezas del MQTT pues, es ligera, ¿sí? Ideal para conectividad limitada de ambulancia. Utiliza un QoS levels, calidad del servicio, garantiza que en caídas se reporte sí o sí, si haya una comunicación en caídas. Y tenemos por último que es un monitoreo constante de la conexión. Determina tiene una detección rápida si un gateway pierde internet o comunicación con los servidores. Pues desafíos de la seguridad en MQTT. Es un riesgo texto plano por defecto. MQTT no es muy seguro. Las debilidades de estos pues son, perdón, los datos viajan legibles si no aplican capas de protección adicionales. Entonces, debilidad, sobrecarga computacional al implementar TLS. Y solución, aquí vemos que delegar el cifrado pasado por el gateway que tiene recursos suficientes, ¿sí? La integración de los mecanismos de defensa, pues vemos que aquí está el blockchain, el cryptographic y el IDS. Entonces estos los aplicamos en la fase 4, donde vemos cómo se protegen los protocolos, vemos cómo funcionan los protocolos Sion mediante estos IDs. Y tenemos aquí una comparativa de las técnicas que se pueden utilizar. Entonces aquí tenemos una ZigBee, VPN y MQTT, donde el LAN, el WAN, red y la aplicación pues tienen unos estados en Sion, donde básicamente nos dicen en qué estado se encuentra, si está implementado, si es obligatorio, configurado, avanzado o en ejecución, ¿sí? Bueno, básicamente eso sería lo que es el punto 3 y 4 de la fase 5 que me correspondió. Agradecerle pues a todos por esta participación. Siguiendo con la contextualización del problema de la empresa Sion, procederemos a evidenciar el contexto general. Teniendo en cuenta que Sion es una empresa emergente enfocada en servicios tecnológicos IoT para cuidar de adultos mayores, el cual ofrece traslados de pacientes entre instituciones de salud nacional e internacional, surge como respuesta a una tendencia demográfica irreversible el aceleramiento del envejecimiento de la población. Dentro del objetivo estratégico evidencia la implementación de soluciones bajo un esquema de vida asistida por el ambiente.
Dentro de la implementación de técnicas del mecanismo e impacto, evidenciamos el uso del proxy canguro, contrato inteligente y gemelos digitales. Dentro de la implementación de los mecanismos de, dentro de la implementación técnica de los mecanismos e impacto dentro de SION, evidenciamos la implementación del proxy canguro de seguridad y enrutamiento, de interoperabilidad de datos, donde evidenciamos que este favorece a la empresa SION, principalmente resolviendo problemas que se le presentan a la empresa SION. Ejemplo, dentro de los problemas que alcanzamos a identificar que tiene la empresa SION, evidenciamos la conectividad intermitente en las rutas. Con la implementación de este proxy canguro, la solución técnica, evidenciamos el enrutamiento inteligente más un buffer local, donde se evidencia que habrá cero pérdida de datos vitales como tal. Otro de los problemas que se logró evidenciar directamente fue la vulnerabilidad de la transmisión médica, donde pues la solución técnica propuesta viene siendo el cifrado end-to-end más el filtrado de paquetes, donde pues este permite el cumplimiento GDPR habeas data. Otro de los problemas identificados fue la heterogeneidad de los sensores IoT y la latencia en alertas críticas, donde la solución técnica pues es la abstracción de protocolos, donde pues se integra multimarca sin reingeniería como tal. Y en la latencia en alertas críticas pues se prioriza el tráfico médico con una respuesta no igual a los 200 milisegundos en emergencias. El PROSI actúa como un guardián que protege tanto al paciente como la infraestructura del ciberataque durante el traslado. Dentro de los contratos inteligentes y la automatización confiable, eso nos evidencia los siguientes beneficios estratégicos, como el consentimiento digital, la autorización revocable del paciente en tiempo real, la interoperabilidad del estándar HL7 FHIR para el intercambio de historiales, los pagos automatizados, donde se evidencia la ejecución de cobros al servicio confirmado, y la auditoría forense, donde se logra evidenciar la trazabilidad completa y la protección legal. En la implementación de los gemelos digitales tenemos que al implementar estos gemelos digitales es como si tuviéramos una réplica virtual del paciente en tiempo real, donde el flujo de datos del paciente físico reportados por los sensores como tal se evidencian con el gemelo digital en la nube donde se puede evidenciar un modelo predictivo, una simulación de escenarios de riesgo y unas bodas para los médicos remotos, generando así alertas proactivas más las recomendaciones correspondientes. Los gemelos digitales, las aplicaciones para los gemelos digitales, pues como decíamos, se evidencia más que todo en la funcionalidad, donde se evidencia la predicción de eventos, el soporte de decisión y la simulación de rutas y la telemedicina, donde pues cada uno pues representa su valor clínico y su impacto en el traslado, donde podemos evidenciar que la predicción de eventos anticipa las arritmias. Un ejemplo que tenemos es que anticipa las arritmias dentro de 15 a 30 minutos antes de que ocurran. Esto permite la intervención preventiva y salva las vidas como tal. Es uno de los ejemplos que hemos querido traer de la implementación de los gemelos digitales como tal. Otro tema que queremos resaltar de pronto es qué es el blockchain para SION. En el contexto específico de la empresa SION, blockchain no es una criptomoneda ni una base de datos clínica, sino un libro de registro distribuido, inmutable y consensuado que permite coordinar confianza entre múltiples actores institucionales sin depender de una autoridad central. ¿Por qué blockchain es relevante para SION? Dado que SION opera en un ecosistema fragmentado y multijurisdiccional donde tenemos diferentes actores como hospitales, operadores de traslado, aseguradores, reguladores y pacientes, como quien dice, este resuelve las necesidades. Ejemplo, para los hospitales, evidencia un intercambio seguro de historiales sin repositorios centrales vulnerables. Para los operadores de traslado, evidencia la trazabilidad del inmutable de cada evento de traslado para una auditoría y defensa legal. Las aseguradoras pues lo empleabilizan para la verificación automática de que el traslado cumple con los protocolos, y así correspondientemente con cada uno de los actores institucionales que se evidencian con SION. La viabilidad real de SION en el caso, la viabilidad real de blockchain en el caso, pues la incorporación del blockchain en SION no responde a una tendencia tecnológica, sino a una necesidad estructural derivada de la fragmentación institucional de los traslados interjurisdiccionales y los requisitos de auditoría clínicas. Su viabilidad se sustenta en 3 dimensiones, las cuales son las siguientes. La primera, la gobernanza de multiactor sin confianza centralizada, donde SION opera en un ecosistema donde participan clínicas de baja complejidad, hospitales de alta especialización, aseguradoras, reguladores y pacientes. Ninguna entidad debe poner un repositorio central único, por lo que este representa un riesgo de punto único de fallo, donde una base de datos centralizada colapsa o es vulnerable, paralizando los traslados. La asimetría de poder, donde se evidencia que hospitales mayores podrían restringir el acceso a historiales e imponer formatos de propietarios. La solución de blockchain evidencia un ledger permisivo de hyperledger, el cual establece un estado compartido validado por consenso, donde cada nodo presenta una institución con permisos diferentes. La confianza se descentraliza mediante la criptografía, no mediante acuerdos contractuales frágiles.
Dentro de la trazabilidad, dentro de los otros tenemos también la trazabilidad criptográfica para el cumplimiento normativo. Los traslados nacionales e internacionales exigen un cumplimiento normativo de las leyes 581 del 2012 para Colombia, donde pues se evidencia el registro del consentimiento, la finalidad del tratamiento y la trazabilidad de los accesos, entre otros. La viabilidad del blockchain registra hashes de lotes de telemetría, firmas digitales y consentimientos de metadatos, lo cual genera una prueba forense aceptable ante auditoría sin almacenar datos clínicos sensibles dentro de la cadena de custodia. Y otro podemos evidenciar es la automatización de flujos clínicos administrativos vía smart contracts, donde podemos validar que durante un traslado la fricción burocrática consume tiempo crítico, los contratos inteligentes resuelven, como lo mencionan aquí, automático, que es al cruzar un geofence o confirmar la llegada del contrato, actualiza el responsable clínico notificando al hospital de destino y liberando el acceso temporal al historial. Otro es la preaprobación de la aseguradora y la gestión del consentimiento revocable. Bueno, después de haber visto la presentación, podemos tener como conclusiones que la propuesta del IoT para Acción demuestra que la integración de sensores inteligentes, protocolos de comunicación y mecanismos avanzados de ciberseguridad permite construir entornos de monitoreo médico más eficientes, seguros y confiables. Tecnologías como ZIDBE y MQTT optimizan la transmisión de datos en tiempo real, mientras que la arquitectura de cuatro capas facilita la organización y protección de la infraestructura tecnológica. Asimismo, la implementación del blockchain, de VPN, de criptografía de clave pública fortalece la integridad y la autenticidad de la información médica, reduciendo riesgos de manipulación o accesos no autorizados. En conjunto, la solución evidencia cómo la convergencia entre el IoT y ciberseguridad puede contribuir al desarrollo de sistemas inteligentes orientados al bienestar de usuarios y transformación digital del sector de la salud. A continuación, las referencias de la presentación y muchas gracias por su atención.